Vamos a recordar lo que era un arco y un ángulo. Un arco es un trozo de circunferencia, es decir, una curva, una línea curva. Así, si os fijáis en esa circunferencia, si yo cojo ese trocito, eso es un arco. Cabe este error, el considerar que un arco es como un trocito de un queso. No es la superficie, es solo la línea, ¿de acuerdo? Que nunca se nos olvide. Un arco es un trocito de circunferencia. ¿Y un ángulo entonces qué es? Pues el ángulo sería como la abertura que está formada por dos rectas que no son paralelas. Es decir, tengo una recta, tengo otra, veis que se juntan en el punto rojo, pues esa abertura se le llama ángulo alfa. Una vez que tenemos esto claro, lo que es un arco y lo que es un ángulo, vamos a ver qué relación existen entre ellas, si hay una relación entre lo que es un arco y un ángulo. Pues mirad, si nosotros tenemos una circunferencia y veis que abrimos un ángulo alfa, esa circunferencia tiene un radio r, pues en esa circunferencia nos aparece esa curva roja, eso es el arco, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre ahora si trazo otra circunferencia concéntrica más pequeña, de radio r, pero ese radio color naranja? Pues que me aparece otro arco más chiquito. Veis que el ángulo es el mismo, pero según sea la circunferencia de grande, el arco se va agrandando, ¿no? Pues bien, pues la relación que existe entre arco y ángulo es que el arco será siempre el ángulo por el radio. Si aumenta el radio, aumenta el arco, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora cuáles serían las características de los arcos, o bueno, su equivalente, características de los ángulos. Y son 4. Primera, todo arco o todo ángulo tiene que tener un origen. Segunda, tienen que tener también un extremo. En tercer lugar, un sentido. Y por último, una unidad de medida. Luego esas 4 características son las que vamos a estudiar: origen, extremo, sentido y unidad de medida. ¿Qué es el origen? Pues por acuerdo mundial, el origen de todos los ángulos es el punto de corte de la circunferencia con la parte positiva del eje X. ¿A qué me refiero? Pues fijaros en esa circunferencia. Veis que están los dos ejes, el X y el Y. Pues veis que la X positiva es hacia la derecha y la X negativa hacia la izquierda. Pues en la parte positiva del eje X, hacia la derecha, donde corte el eje X con la circunferencia, ese puntito rojo, eso es el punto O, el origen de todos los ángulos. Ahí ya veréis que todos los ángulos vamos a poner el 0, ¿de acuerdo? El extremo, ¿qué sería el extremo del arco? Pues precisamente donde acaba, donde termina. Es decir, empieza en el punto O, voy a pintar un ángulo, por ejemplo el ángulo alfa, ¿veis? Pues el puntito E sería el extremo del arco. O es el origen y E el extremo, acaba ahí. Así, si yo dibujo el arco OE, pues va a ver desde O hasta E. Eso sería el arco OE. Sentido, que es una característica también de los arcos y de los ángulos. Mirad, imaginaos esta circunferencia que tiene dos puntos, el A y el B. Bueno, pues voy a dibujar el arco AB, desde A hasta B. ¿Lo veis? He dibujado el arco AB. Pero si os fijáis también puedo dibujar el siguiente arco AB. ¿Lo veis? Desde A hasta B. ¿Qué es lo que he hecho? Pintarlo uno en un sentido y otro en otro. Por lo tanto, el sentido es una característica muy importante de los arcos. Así, diremos que un arco es positivo cuando al recorrerlo desde el origen hasta el extremo lo hacemos en sentido contrario al movimiento de las agujas de un reloj. ¿De acuerdo? Y un arco será negativo en el caso contrario. Pues ya sabemos cuándo un arco va a ser positivo o negativo. Mirad arriba a la derecha en el dibujo. Si desde el origen O recorro en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, ¿lo veis? Ese arco será positivo. Pero si lo hago en el mismo sentido de las agujas del reloj, desde el origen O hacia abajo, ese arco será negativo. Es muy importante que tengamos claro el sentido de los ángulos y de los arcos. Pues bien, vamos a poner un ejemplo. Si yo dibujo este ángulo, veis, desde 0 he subido aproximadamente 30 grados, pues ese sería el ángulo de 30 grados. En este otro ejemplo, veis que desde el 0 he bajado 45, pues ese ángulo es el de menos 45 grados. Y ya para terminar, imaginaos este ángulo, veis, desde el 0 he pasado hacia la izquierda aproximadamente unos 150 grados. Ese extremo del arco coincidiría con 150 grados. Pero mirad por debajo, ese verde sería menos 210 grados. ¿Lo veis? Coinciden, tienen el mismo extremo. Son dos ángulos distintos, pero el extremo de ese arco es el mismo. ¿De acuerdo? Uno sería este arco, el arco de 150 grados, y el otro sería este, que sería el arco de menos 210 grados. Y bien, nos vamos ya con la última característica de los arcos, que sería la unidad de medida. Pues bien, quiero que sepáis que hay 3
sistemas para medir los ángulos. El primero sería el sistema sexagesimal, el segundo el sistema centesimal y por último tenemos para medir ángulos el sistema radian. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. Comenzamos por el sistema sexagesimal. ¿En qué consiste este sistema? Recuerdo que sexa viene de 60, ¿de acuerdo? Al quedar con esa palabra. Sexa, 60. Pues bien, en el sistema sexagesimal, la circunferencia la vamos a dividir en 360 partes iguales. Y cada una de esas partes es un grado sexagesimal, ¿de acuerdo? Y luego imaginaos esa abertura tan pequeña que es un grado, lo vamos a volver a dividir en 60 partes iguales, que se le llamarán minutos. Y a cada minuto, una abertura pequeñísima, lo vuelvo a dividir en otros 60 partes iguales, que serán segundos. Por lo tanto, en el sistema sexagesimal, los ángulos se miden en grados, en minutos y en segundos. Para que os hagáis un ejemplo, si toda la circunferencia tiene 360 grados y veis que está dividida en 4 partes, 360 entre 4 serían 90. Cada parte es 90 grados. Luego, si os dais cuenta, este es nuestro sistema, el sexagesimal, en donde veis que el ángulo recto es de 90 grados. Así, si este sería el 0, pues ese punto sería el 90 y este 90 pues serían 180 y abajo seguiríamos 270 y volvemos al principio con los 360. Este es nuestro sistema de medida. ¿Cómo se escribe esto? Pues se escribe muy fácil. El grado es un cerito, el minuto una comilla y el segundo dos comillas. Y un ángulo alfa, por ejemplo, puede ser 38 grados, 53 minutos y 14 segundos. ¿De acuerdo? El segundo sistema sería el sistema centesimal. Nosotros este no lo vamos a utilizar, simplemente os lo muestro para que sepáis que existe. Bueno, pues centesimal viene de 100, en vez de sexa 60, 100. Es decir, aquí cada minuto tendrá 100 segundos, ¿vale? Y cada grado tendrá 100 minutos, de ahí viene. Pues bien, en este sistema la circunferencia se divide en 400 partes iguales, ¿de acuerdo? No en 360, sino en 400, que se llaman grados centesimales. Cada grado se divide en 100 minutos y cada minuto en 100 segundos. Si miramos la circunferencia anterior, ahora eso no van a ser 90, ¿veis? Sino 100 grados. Por lo tanto, si este es 0, ese será 100, este no es 180, sino 200, este serán 300 y el último 400. Sistema centesimal, que no lo utilizamos. Y el último sistema es el más chulo, es el sistema radian. Primero voy a definir lo que es un radian. Un radian es un ángulo, como si yo te dijera 30 grados, todo el mundo sabe que son 30 grados. Bueno, pues un radian es un ángulo exactamente igual, un poco más raro, y se le llama raro, pero es un ángulo, ¿vale? Un radian. Pues bien, ¿qué es un radian? Pues mirad, un radian es un ángulo cuyo arco coincide exactamente con el radio de la circunferencia en que ha sido dibujado. ¿De acuerdo? Te lo repito, un radian es un ángulo cuyo arco es igual al radio de la circunferencia en que ha sido dibujado. Mirad, voy a pintar una circunferencia con radio R. ¿Veis el radio? Imagínate lo que lo cortas con una cuerda y ahora lo vas a poner despacito, despacito, ¿veis? Por la circunferencia. Ese sería el radio. Pues bien, ese ángulo, eso es un radian. El radian es constante, da igual cómo sea la circunferencia de grande o de chica. Por ejemplo, mira, en esta circunferencia más chiquitita, el radio, ¿veis? Más chiquitito, lo voy a llevar despacito, lo veis ahí, y ese ángulo es un radian. ¿Veis que la abertura es la misma? ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos cabe ahora preguntarnos, si sabemos que la circunferencia tiene 360 grados, ¿cuántos radianes tiene la circunferencia completa? ¿De acuerdo? Vamos a responder a esa pregunta. Imagínate una circunferencia de radio R, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe que la longitud de la circunferencia es 2πr. ¿Y qué es la longitud? El perímetro, es decir, desde aquí hasta aquí. Todo eso vale 2 por pi y por r, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa? Pues voy a ver en ese perímetro un radio, otro radio, otro radio, otro radio, otro radio, otro radio. ¿Ves lo que estoy haciendo? Quiero ver en cuántas veces está contenido el radio en ese perímetro, porque esa es la definición de radian, ¿de acuerdo? Que si contáis ahí a pelo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pico. Luego aproximadamente la circunferencia tendrá 6 y pico radianes. Pues vamos a hacerlo. Así el número de radianes va a ser la longitud entre el radio, ¿vale? Divido toda la longitud entre el radio, a ver cuánto aparece. La longitud es 2πr entre el radio. Veis que r y r se va y me quedan 2pi radianes. Por lo tanto, una circunferencia completa tiene 2pi radianes. Es decir, que 360 grados, que es la circunferencia completa, va a ser lo mismo que 2pi radianes, que es también la circunferencia completa. Y media, pues 180 grados serán la mitad, es decir, pi radianes. Y el medio del medio, pues 90 grados serán pi medio radianes.
para que no os liéis, por favor, ver que eso es la unidad, ¿vale? 360 grados son 2pi radianes. Es como si tú me dices que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿vale? Me cambian los números, pero me estás cambiando la unidad. Por lo tanto, 360 grados es lo mismo que 2pi radianes. 180 grados es lo mismo que pi radianes. Y por último, 90 grados es igual a pi medio radianes.